Llegamos al final de la semana en La Picota y, como siempre, nos apartamos de nuestra habitual tónica de tertulia y actualidad para centrarnos en el género de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros, en este viernes, a la nueva directora del Centro Asociado de la UNED de Mérida, Beatriz Vado Rey. Buenas noches, Beatriz, bienvenida a Televisión Extremeña y bienvenida a este programa. Y a Mérida también, porque has recalado recientemente, ¿verdad? Pues sí, desde el día 20 de septiembre soy la directora del Centro Asociado de UNED Mérida, por lo tanto mi presencia aquí pues es muy breve, de hace un mes. Beatriz tiene un dilatado currículum que la asocia a la UNED, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde el año 2006. Es doctora en Historia, doctora en Derecho, profesora titular de Historia del Derecho, ha sido vicerrectora de formación. De formación permanente. De formación permanente de la UNED y también secretaria general, nada más y nada menos. Sí, exactamente. Bueno, un amplio currículum que además se alterna con varias publicaciones. Publicaciones, por cierto, muy relacionadas con la historia de la tauromaquia. Beatriz. Sí, bueno, una de mis líneas de investigación es la historia de la normativa taurina, cómo se ha regulado la fiesta desde sus orígenes hasta nuestros días. Y todo eso que empezó con pequeñas publicaciones se convirtió en una tesis doctoral que leí en la UNED, en la Facultad de Historia, en Historia Moderna, en el Departamento de Historia Moderna, dirigida por el profesor Carlos Martínez Sou. Tesis doctoral que ha sido también publicada bajo el título Otra historia de la tauromaquia, toros, derecho y sociedad, 1235-1854. ¿Por qué ese periodo? Pues porque yo lo que trato en la tesis, ya lo titulo así, es otra historia de la tauromaquia. Se ha escrito mucho sobre historias de toreros, de ganaderías, de la evolución del espectáculo, pero se había escrito poco sobre cómo había sido regulado este espectáculo. Y es muy curioso porque es un espectáculo muy normativizado desde su propio origen. Entonces, haciendo una búsqueda, rastreando la historia, encontré que la primera norma que se conserva sobre la regulación de fiestas de toros es del año 1235, está en el Fuero de Madrid. Es decir, los fueros medievales, algunos ya regulaban el espectáculo. Y así se fue regulando durante los siglos posteriores, sobre todo en base a normativa local, municipal, porque el poder central siempre estuvo muy alejado de la fiesta, hasta que en el siglo XIX ya se convierte en un espectáculo masivo y el poder central tiene que tomar medidas y regular esto, que les gustara o no, porque en general a los ministros ilustrados y demás no les gustó nunca las fiestas de toros, pero encuentran que es un espectáculo masivo y hay que regularlo, y encargan esta tarea a los gobernadores civiles, en aquel momento se llamaban delegados gubernativos, para que la asuman, y aparecen los primeros reglamentos de plaza. El primero es el de Cádiz y estos primeros reglamentos se cierran con uno para la Plaza de La Habana de 1854 que encontré en la Biblioteca Carriquiri en Madrid, y entonces yo digo, aquí empieza una nueva etapa de la historia del derecho taurino, porque ya el poder central comienza a regularla y desaparece la normativa local. Por eso ahí lo cerré, son casi 6 siglos de normativa. Bueno, es tremendo la historia. Bueno, experta por tanto en historia de la tauromaquia, pero también aficionada. Sí, bueno, yo lo he hecho, yo la verdad que lo he hecho desde la afición. Podía serlo o no, porque es una línea más de investigación, pero la verdad es que yo lo he hecho con pasión y desde la afición. Y has venido a una tierra muy taurina. Sí, muy taurina, sí, es verdad, estoy contenta de que esta tierra sea tan de toros. Fíjate que yo siempre insisto en este dato, que las dehesas extremeñas es que es un patrimonio ecológico riquísimo. A mí me gusta señalar esto, pero es que yo tengo entendido que es el tercer patrimonio ecológico más rico en flora y fauna del planeta, después de la selva amazónica y de las selvas del subcontinente asiático. El tercer patrimonio más rico en extensión, 500.000 hectáreas, están aquí en Extremadura, en las dehesas, y se han mantenido gracias precisamente a la cría del toro bravo. Indudablemente la fiesta nacional ha aportado mucho y Extremadura es una gran potencia en esta materia. También últimamente de diestros, de toreros. Tenemos ahí a 3 figuras, máximas figuras. Exactamente, sí, está aportando. Yo creo que la Diputación está apoyando la escuela, porque esto es una labor, ¿no?, que hay que realizar desde abajo, y están saliendo figuras pues de primer orden. Este año Ginés Marín, por ejemplo, en Madrid, pues ha sido el triunfador. Sí, una labor excepcional.
Taurina que incluso vive en la plaza de Manolete, ¿no? Sí, bueno, eso ya es una casualidad. Pero, no fue elegido. Pero es verdad que hay, ¿no?, quien me dice, ya hasta vives allí. ¿Has tenido la oportunidad, Beatriz, de visitar la plaza de toros? No, aquí de no, todavía no. Es que la verdad que desde que he llegado, pues el arranque del curso es muy complicado, ¿sabes? Hay que organizar el acto de apertura, las primeras tutorías, y la verdad es que no he tenido tiempo de visitar prácticamente nada, de momento nada más que trabajar, pero espero hacerlo. Pues te invitamos a que lo hagas, no solo la de Mérida, porque hay joyas arquitectónicas taurinas muy importantes como Olivenza, Almendralejo, Zafra, Cáceres, en fin, hay muchas plazas, evidentemente, aparte de la de Mérida. Pero también tiene otras publicaciones Beatriz Vadorrey, como Víctor Balaguer, otro ilustre catalán aficionado a las corridas de toros, o Ignacio Sánchez Mejías, crónica de una fiesta vivida, sí, una figura importante. Una figura de antología. Yo creo que si Ignacio Sánchez Mejías hubiera nacido en otro país en vez de en España, le habrían hecho series de televisión, le habrían hecho películas, porque fue un personaje muy interesante. Fíjate, él reunió a toda la generación del 27, era amigo de Lorca, de todos los grandes poetas del 27, lo reunió en su casa de Pinomontano y allí surgió esa generación, en unas fiestas que duraban 3 o 4 días y donde estos grandes poetas y escritores que nos parecen tan serios, pues se disfrazaban y cantaban y bailaban y lo pasaban fenomenal con él, que les abría sus puertas. Y esa unión de la fiesta con la cultura a mí me gusta mucho, me atrae muchísimo. Y al margen de la tauromaquia, también su otra tesis, la doctoral de Derecho, está relacionada con los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, esa es un poquito más árida, pero muy interesante, porque mi primera línea de investigación en Derecho fue la historia de la administración española. Entonces, un punto de inflexión importante fue la llegada de los Borbones y la aparición de los ministerios. Antes, el gobierno central estaba compuesto por consejos y la llegada de Felipe V fue una verdadera revolución. Entre otras cosas, insisto, en la creación de los actuales ministerios que se llamaban entonces secretarías del despacho. Y yo elegí uno de ellos porque yo estoy en una escuela dirigida por el profesor José Antonio Escudero, que es experta en historia de la administración. Elegí una de estas secretarías del despacho, la de Estado, que es el origen del actual Ministerio de Asuntos Exteriores, y lo que hice fue estudiar su evolución, su nacimiento y su evolución en el primer año, en el primer siglo de vida. O sea, eres gran conocedora de la administración de las instituciones del Estado, ¿no? Sí, exactamente. Sí, esa es mi... Te tengo que preguntar entonces por la actualidad de lo que está pasando en Cataluña, ¿qué opinión profesional te merece desde el derecho, quiero decir? Sí. Mira, es un proceso muy complejo. La historia de España desde el punto de vista jurídico es una historia muy compleja, pero no hay que desconocerla. Y entonces yo creo que si miráramos hacia atrás, si estudiáramos nuestra historia objetivamente, estas cosas no pasarían. Siempre se ha convivido en España, siempre ha habido varias coronas, dentro de cada corona un reino independiente con su propio derecho, con sus cortes. Así ha sido Cataluña, pero todo formando parte de una gran monarquía. Entonces, yo entiendo que con mantener nuestra historia y fijarnos en las experiencias pasadas, que por cierto no fueron muy afortunadas, pues aprenderíamos la lección y nos serviría. Pues fíjate qué gran conclusión acaba de prácticamente resumir Beatriz Vadorrey sobre lo que estamos viviendo en el conflicto catalán. Pero vamos a ir a lo que nos interesa, porque llega, como decimos, a la sede de la UNED de Mérida. Bueno, la designación fue propuesta además por el propio rector de la UNED, ¿no? Y certificado, ratificado, mejor dicho, por el Consejo aquí en Mérida. ¿Cómo te has encontrado el centro? ¿En qué situación? Sí, pues mira, es un centro, yo digo, es un centro emblemático, es un centro de los más antiguos de la UNED. O sea, la UNED es una universidad de educación a distancia, pero luego tiene centros asociados en distintas localidades. Normalmente, donde no había una universidad presencial, allí se fundaba un centro asociado. Insisto, repito, es de los más antiguos, ya con 40 y tantos años de experiencia, con una trayectoria muy brillante, está en un lugar emblemático, como es la capital de Extremadura, y todo esto a mí me pesó para decidirlo. No es un centro cualquiera entre los más de 70 que tiene la UNED,
pero también, claro, era un reto pues, que me ilusionaba y que me atraía muchísimo. Y por eso acepté. Yo tenía una larga tradición, la anterior directora cesó, bueno, por razones familiares, ya había tenido un bebé, iba a tener otro, en fin, también aquí hay que compaginar la vida siempre laboral y la vida personal, y me propusieron que este cargo, por mi experiencia ya en la UNED, y me pareció pues, que era un nuevo reto muy ilusionante. A mí me encanta la educación, me gusta mucho la formación, me gusta muchísimo la universidad en la que trabajo, soy una apasionada de la UNED y me parecía que era una experiencia nueva y que debía aceptar. Compatibilizas tu trabajo en Mérida con el de Madrid, ¿no? Sí, efectivamente. Yo sigo manteniendo la docencia en Madrid, mis cuotas docentes, tanto la educación tanto en grado como en máster, eso lo sigo manteniendo y compatibilizo viniendo aquí. 7 aulas tiene el centro de la UNED de Mérida, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y cómo se llevan? Porque de profesorado, ¿con qué sí, claustro cuenta claro, este sí. centro? De momento no he podido visitarlas, pero el aula de Mérida es, digamos, la sede central, ¿no? Aquí dentro del centro, pero luego tiene otras, bueno, Badajoz, hemos estado antes hablando de ellas, que son muy numerosas y que también hay que atenderlas, ¿no? Donde no se imparten tantas tutorías como aquí porque no hay tantos alumnos, pero gracias a la colaboración de los ayuntamientos pues se mantiene y hacen que, a mí me gusta mucho destacar esto, que ese lema de la UNED de estés donde estés se cumpla, porque fíjate que siendo la Universidad de Educación a Distancia, luego está presente, pero está presente realmente en localidades como Llerena, Villanueva, Don Benito, Fregenal, la Puebla de Alcocer, en fin, en muchas localidades, no solo en las grandes capitales. Por eso yo digo que al final es la universidad que más presente está en todo el territorio nacional y en parte del extranjero, porque también tenemos aulas en el exterior. Incluso en el ejército, en el exterior, allí es donde están desplazados nuestros militares, ¿no? Bueno, eso ha sido una experiencia, mira, ahí tengo que extenderme un poco, permíteme, porque en esta intención nuestra, ¿no? de llegar allí donde no están los demás, recibimos una propuesta, siendo yo secretaria general de la universidad, de los estudiantes destinados en las bases militares en el exterior, concretamente era Líbano, Yibuti y Mali, para poder seguir nuestros cursos y además examinarse estando allí en las bases militares. Bueno, lo estudiamos y gracias a la tecnología, que es muy importante, ¿no? La universidad, la UNED también es puntera en tecnología, pues, y gracias a su apoyo pudimos examinarles en tiempo real, como al resto de los estudiantes, en las mismas semanas de exámenes y en las mismas condiciones, el mismo examen, y me gustó mucho, permíteme que te cuente esto, sí. Porque en una de las conexiones que hicimos con ellos, pues antes de que comenzara la prueba presencial, ¿no? Allí había un capitán interventor que era el que vigilaba, ¿no? Era como nuestro representante allí en el centro, el que repartía los exámenes, vigilaba y luego los escaneaba y nos los enviaba todo en tiempo real. Pues charlando con ellos mientras realizábamos la conexión, uno de los militares que se examinaba me dijo que estaba muy contento de esta oportunidad que les ofrecía la UNED. Fíjate, yo nunca había pensado en esto. Dice, es que para que vosotros viváis allí en paz, nosotros tenemos que estar aquí en estas zonas, que son zonas de mucho peligro. Son 6 meses, me decía, aislados completamente del mundo exterior. Me comentaba, muchas noches sin dormir, porque aquí estás muy solo, muchas horas de soledad. Y gracias a la UNED, nos habéis abierto una puerta al mundo exterior. Podemos seguir formándonos y además llenamos este tiempo que aquí a veces se nos hace muy, muy largo. Mira, y cuando oyes estas cosas de un estudiante que está en el Líbano, dejándose su vida, si quieres, arriesgando su vida por nosotros, y te dice que nos da las gracias porque le permitimos eso, seguir su formación, y que es una puerta, una ventana que les abrimos al mundo, eso a mí me llenó de una satisfacción grandísima. Yo siempre digo, por estudiantes como estos, pues uno se deja la piel. Una gran labor, indudablemente. Sí. Por cierto, la UNED, que tiene más de 40 años, ya has hecho referencia, empezó en un entorno analógico y ahora prácticamente podemos decir que es puntera en el reto digital, ¿no? Sí, sí, sí. Es que la tecnología siempre ha ido muy asociada a la UNED. De hecho, uno de nuestros vicerrectorados es el vicerrectorado de tecnología y en eso estamos avanzando. Es que gracias a las nuevas tecnologías, a las aulas, a VIP, a los foros, las plataformas, nosotros impartimos nuestros grados y másteres a través de unas plataformas digitales. Claro, pues el alumno tiene unas facilidades de comunicación que puede llegar a ellos, les cuelga los materiales, nos envían los trabajos, a veces
veces incluso les examinamos de algunas pruebas a distancia, y esto facilita eso, que tengamos alumnos en todo el mundo, porque fíjate, está cambiando el alumno tipo de la UNED, que a mí me preguntan y yo siempre digo, pues es que es muy variado, ¿no? Porque hay entre 200.000 alumnos, más de 200.000, es la universidad más grande de España y una de las más grandes de Europa. Entre nuestros 200.000 alumnos hay de todo, ¿no? Hay algunos que no han podido formarse, no han tenido acceso a la educación superior anteriormente y llegan a nuestra universidad a través del programa de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años, que es un programa que a mí me encanta, porque les permite eso, acceder cuando ya son personas maduras, muchas de ellas trabajando y demás, y esto ha sido una fuente de entrada muy habitual en la UNED. Pero ahora cada vez más tenemos estudiantes jóvenes, está cambiando, la media de edad de nuestros estudiantes está bajando, muchos pues porque no pueden acceder, ha habido una crisis grande a las enseñanzas presenciales que a veces son caras y entonces nuestra universidad les ofrece la posibilidad de estudiar a un precio muy razonable y entonces se apuntan, pero otros muchos como segundas carreras, porque es que, claro, vivimos en un mundo muy competitivo que nos exige cada vez más y hay muchos estudiantes, por ejemplo, en el exterior, que están en Londres, el centro de Londres ha crecido muchísimo, tiene ya más de 1000 estudiantes que han terminado su carrera, su grado y están allí pues aprendiendo idiomas o buscando trabajo, etcétera, y mientras aprovechan para hacer un segundo grado en la UNED. Es un centro que ha crecido muchísimo, como el de París o, por ejemplo, el de Frankfurt, incluso el de Nueva York. Porque también, mira, otra anécdota, otro caso real, un compañero mío le han destinado a Amarillo, que está en Texas, en Estados Unidos. Y entonces su hija quería hacer ingeniería industrial. Y como no sabe el tiempo que va a estar, quiere volver, que le hagan el reconocimiento, pues ha decidido matricularla en nuestra universidad y está cursando ingeniería industrial desde Amarillo, que por lo visto es una localidad bastante pequeña de Texas, en Estados Unidos. Bueno, eso nos da una idea de la dimensión que tiene la UNED. Retornamos al centro de Mérida. ¿Cuántas titulaciones se imparten aquí? Aquí se imparten los 28 grados que tiene la UNED y el último, ya hemos dicho, el de criminología con una gran aceptación. Todos los grados se imparten en el centro. Y en cartera está el de educación infantil. Hay un proyecto bastante avanzado ya en educación infantil, que es otro de los proyectos que tenemos, y luego siempre queda ahí el grado en periodismo, que es verdad que es un grado muy demandado, sí, es cierto, pero años y no termina. Hay un máster que tiene mucho éxito, pero claro, los másteres acogen a muy pocos estudiantes, son muy complejos, entonces tenemos que seguir avanzando y tenemos que luchar para que el grado en periodismo siga adelante y salga adelante. ¿Cómo afecta o cómo ha afectado a la UNED el tema de la implantación, de la rápida implementación de las universidades privadas a distancia? Claro, pues mira, en momentos difíciles como los que hemos pasado surgen universidades privadas que buscan su espacio y el mundo actual nos exige la educación a distancia. Esto es una pauta general, tanto en las nuevas como en algunas muy tradicionales que también están ofreciendo enseñanza a distancia. Para la UNED, claro, esto es una competencia, esto es evidente. Lo que pasa que contar con una tradición de casi 50 años, vamos caminos de nuestros 50 años, con una universidad tan consolidada, con unos grados acreditados como tenemos nosotros, hay un proceso de acreditación de grados y de másteres en la universidad en general y nuestra universidad está acreditando todos sus grados y todos sus másteres con un éxito tremendo. Es decir, ofrecer esa calidad, esa experiencia. Y luego, insisto, es una universidad pública subvencionada, por tanto, a un precio tan razonable, pues es muy difícil, la verdad, competir con nosotros. Con todo, claro, esto a nosotros lo que nos anima es a mejorar, por supuesto, en la calidad de nuestros grados, en nuestro servicio, la atención al estudiante, que debe ser fundamental. Yo siempre digo, nosotros estamos aquí para atender fundamentalmente a los estudiantes y en eso además estamos avanzando en un plan de calidad, de mejora de las tecnologías y eso intentando llegar al mayor número de grado de estudiantes y con la mayor calidad posible. Bueno, y con una cantidad de alumnos importante, 2000, ¿no? Sí, ya vamos, ya hemos superado los 2000 estudiantes y como se ha ampliado el plazo de matrícula hasta el día 13 de noviembre,
pues esperamos que todavía aumente más. Yo a quienes todavía lo están dudando les animo a que se matriculen, porque es que la experiencia es muy gratificante. Es dura, estudiar en la UNED es duro, sí, sí, pero es muy gratificante. ¿Y con qué claustro cuenta el número de profesores? Sí. Cuenta el centro. El centro cuenta con 178 profesores tutores, que son otro pilar dentro de la UNED. O sea, la UNED es una universidad semipresencial. Tiene educación a distancia, pero gracias a los centros asociados y gracias a los tutores, a los profesores tutores, imparte presencialmente, son unas clases de apoyo para los alumnos que se matriculan en nuestros grados. Sobre todo es muy importante la labor del tutor, es más, yo diría que es fundamental en los primeros años del grado. En primero y segundo hay que guiar al alumno, algunos porque nunca han accedido a la enseñanza superior universitaria y no saben muy bien en qué consiste, porque tenemos una metodología muy compleja de aplicaciones, de bibliotecas virtuales, etcétera, muchos recursos que hay que enseñarles, y porque también hay que ayudarles a planificar sus tiempos, la dedicación que exigen cada una de las asignaturas, y esa labor de los profesores tutores, que ya también aquí tiene una tradición muy larga, es fundamental. Por cierto, que este pasado martes produjo el acto de celebración de la apertura del curso con la presencia del expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón. Efectivamente, sí, sí, sí. Todos le agradecemos además el esfuerzo que ha hecho para venir, porque nos consta que venía desde lejos, desde Washington, y que al día siguiente tenía una reunión importante en Sevilla, pero hizo un hueco para pasar por nuestra universidad, por el centro asociado de UNED Mérida, y para hablarnos de Europa, ese tema que él tanto ha conocido y conoce. Hay un proyecto muy bonito que quiero que nos hables de ella, sobre la Mérida industrial, que comenzó ya hace un tiempo y que se va a seguir trabajando en él, ¿no? Mira, es un proyecto también muy interesante y muy bonito, y está vinculado a uno de los programas de la universidad, que es UNED Senior, del que también me gusta mucho hablar. Ya ves que, bueno, a mí me gusta hablar de todos los proyectos. Pero este de UNED Senior también, porque yo lo vine a hacer estando en el Vicerrectorado de Formación, bueno, o desarrollarse estando en el Vicerrectorado de Formación Permanente. Va dirigido a nuestros mayores, a esas personas que se jubilan. Ahora, por suerte, se vive muchos años, te jubilas en unas condiciones pues, físicas y psíquicas perfectas, y quieres seguir formándote y aprendiendo. Y dirigidos a ellos está este programa de UNED Senior, que a veces se vincula, hay tutores que lo vinculan a pequeños proyectos de investigación, como me ha ocurrido este año. Y aquí se pidieron uno de estos proyectos, se les concedió, que fue el estudio de la Mérida industrial, y fruto de ese estudio ha sido un libro que presentaremos en breve y al que os invitaremos para que vengáis a conocerlo. Contad con nosotros. Te agradecemos, Beatriz Adurrey, el que haya asistido a este programa. Se ve que es una apasionada de la UNED, que vives en la universidad de una manera importante, y esperemos que los proyectos que tienes en cartera se cumplan para este centro universitario y que te quedes mucho tiempo con nosotros. Muchas gracias. Para mí, la verdad que hasta ahora la experiencia está siendo pues como esperaba, muy gratificante, muy ilusionante, y como vengo con muchas ganas, pues sacaremos todos los proyectos que podamos adelante. La verdad es que nos contagias con ¿Sí? esas ganas. Muy bien. Ese es mi objetivo, precisamente, contagiaros y que se conozca la UNED. Gracias, Beatriz, por estar en Televisión Extremeña y en La Picota, y a ustedes agradecerles como siempre su atención, recordándoles que estamos en las redes sociales, como siempre, informando al instante de lo que sucede a nuestro alrededor, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Le emplazamos a una nueva edición de En La Picota, será el próximo lunes ya en formato habitual, a partir de las 10 menos cuarto de la noche. Feliz fin de semana, buenas noches.